Este es el Aeropuerto Internacional de Estambul, en Turquía, en el Distrito Europeo. Estamos en la segunda planta o planta alta de esta gran terminal aérea. Abajo están las llegadas y aquí arriba en la salida. Ahora voy a hacer un tránsito o una escala de 10 horas. Entonces me voy a divertir filmando, recorriendo todo este gran aeropuerto para que pueda recomendarles cosas que no pueden hacer, que no deben hacer, que pueden hacer, como sugerencias. Al final cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero voy a explicarlo rápido. Cuando tú llegas a este aeropuerto y vas a otro destino, si no vienes por la misma aerolínea, tienes que salir. Y cuando tú te bajas del avión, caminas un montón, muy grande. Caminas, caminas y llegas a donde está el tema de inmigración. De ahí haces la fila, eliges más o menos uno de los módulos, son como 20, es rápido. Y ya una vez que pasas, vuelves a caminar un montón y de ahí recoges tu maleta. Ya una vez que tienes la maleta, pues vas hacia la salida y antes de salir, tú llevas algún producto en la maleta que consideras que puede ser prohibido o que es mejor declararlo, métete donde hay una luz roja. Aquí es todo voluntario, pero si mientes, si te inspeccionan, estás en problemas. Entonces te metes en la luz roja y pues ya te van a revisar, declaras lo que llevas y, y listo. No hablan español y tienes que llevar un traductor descargado en tu celular para que no uses internet y ya puedas escribir en tu idioma y ya le expliques a ellos en turco qué es lo que llevas, qué necesitas, por qué estás declarando, etcétera. Si no tienes nada que declarar, pues te sigues por la luz verde, pasas tu maleta igual por una revisión, un escáner y ya sales. Una vez que sales, camina hacia la derecha y busca la escalera mecánica. También caminas un montón. Y de ahí que estás, subes la escalera, pues ya llegas a esta zona. Y vas a encontrar que a tu mano derecha, pues están las puertas de acceso desde el exterior para las personas que van a volar internacionalmente o nacionalmente, y ya te encuentras con todo este mundo. Todo el aeropuerto de Estambul está bajo un mismo techo, siempre vas a ver el mismo techo. Entonces, ojo con eso porque, uno suele perderse, no es primera vez que estoy aquí. Entonces, acá, en todas estas letras, pues tú vas a buscar tu aerolínea para que documentes y te entreguen el pase de vuelo, de abordar. Ya una vez que estás aquí donde dice Estambul, vas a caminar hacia atrás y ahí está la entrada a salida internacional. Aquí atrás. Como recomendación, si tu pasaporte es muy viejo o has cambiado o ya no tienes barba o tienes barba, tenías un lunar y ya no lo tienes, etcétera, es probable que la persona que te revisa, pues, te mande a un módulo a hacer la revisión biométrica para que lo consideres en tu tiempo también. Eso sí es tardado. Si no te reconocen o no te pareces, vas a perder mucho tiempo en esa revisión biométrica. Entonces, tú llegas acá y por razones de seguridad voy a pausar el video, no te dejan grabar allá adentro. Aquí
solamente pasas el pase de abordar y te dan el acceso. Ya una vez que pasamos migración y ya revisaron eh, tus maletas que vas a llevar en cabina, pues estamos ya en la zona internacional del aeropuerto de Estambul. Es muy grande. Como puedes ver, el techo sigue siendo el mismo, no cambia. Y mi recomendación es que siempre revises las pantallas. En las pantallas siempre va a salir tu vuelo, pero no va a tener la puerta. La puerta se asigna cuando faltan 2 horas y 55 minutos. Ya ahí activan tu puerta. Y ya con eso te puedes mover, si te toca la A, la B, la C, la D, la E o la F. Son 6 grandes puertas. Este es el centro de el núcleo del Aeropuerto Internacional de Estambul, donde está este portal. Y vas a encontrar inmediatamente que, pues, hay tiendas de renombre, joyerías, tiendas de ropa, duty free. Acá lo importante son el internet. El Wi-Fi te lo dan gratis por 1 hora escaneando tu pasaporte. No sé qué tan recomendable sea dejar tus datos de tu pasaporte en un sistema que no sabes si se lo queda la compañía de internet, se lo queda el aeropuerto y el uso de ellos, pues no se sabe. Es mejor que contrates un roaming y así evitas andar dejando tus datos personales. Si es muy caro el roaming en tu país, lo vas a tener que hacer si te quieres comunicar. Y ya una vez pasando la hora de cortesía, ya no hay más hasta que se cumplan 24 horas. No cometas el error de que digas: "Ah, voy a volar a las 3 de la mañana, entonces voy a estar aquí desde la noche, así que me voy a conectar a las 10 de la noche y ya a medianoche, pues, es otro día". No. Es 24 horas literal. Aquí podemos ver islas de Gucci, cosméticos, perfumes, lo que siempre venden en los aeropuertos. Y duty free, hay por lo menos 30 tiendas de duty free aquí adentro. Hablando de duty free, yo te recomiendo que si tu destino no es el final, no compres nada. ¿Por qué? Porque lo vas a llevar en una bolsa en la mano. Y cuando llegues a otro aeropuerto para volar a otro destino, eh, ese aeropuerto, según sus normas, puede prohibirte el acceso a perfumes o licores, etcétera. Entonces, compra en un duty free cuando tu destino es el final, ¿vale? Porque ya me ha pasado y pues, he perdido lo que he comprado ahí. No es barato. Este duty free, aunque diga que es libre de impuestos, no es libre de impuestos. O sea, estás pagando un precio muy alto. O sea, por ejemplo, chocolates que lo puedes comprar eso mismo en $5, te lo vas a topar ahí en 19, 15, 29, etcétera. Es muy caro este aeropuerto, es carísimo. Creo que es uno de los más caros de los que me ha tocado visitar. Por lo visto, aquí van a abrir un restaurante del señor que te vende sal con jugo de carne. Carne es bien cruda la que hace. Pero bueno, hay quienes dicen que así se come la carne. A mí me gusta bien cocida. Y sigamos con la ruta. Ya me cansé.
Pues aquí vas a encontrar muchas tiendas, la mayoría son duty free. Vas a encontrar también muchas islas o módulos en los pasillos que pueden ser de casas de cambios, joyerías, relojerías, eh, restaurantes, algún bar para comerte un sándwich, un café. O sea, hay una gran variedad en este aeropuerto. Entonces, todas estas tiendas son caras, carísimas. No sé si están pagando una renta muy alta y elevan los precios o la inflación está muy crítica ahorita, pero es muy caro. Aquí hay otro módulo de duty free. Esa estatua que ves es una publicidad de que hay un museo greco-turco en el segundo nivel donde tú entras, o sea, donde está la puerta hacia atrás. Ahí también está el acceso a los salones VIP, a los hoteles, para atrás en el centro. Aquí ya estamos yendo hacia la puerta F, que voy a recorrer todo el aeropuerto y podemos ver que pues hay muchos bares, tiendas electrónicas. Aquí lo que me llama la atención es que hay muchas personas que son calvas y traen una cinta negra en la frente como si le hubieran picoteado el cráneo. Por lo visto ahí dice Capillary Gate. Eh, Voy a investigar más, pero creo que aquí en este aeropuerto la gente viene a injertarse el cabello, a tratarse el tema de la calvicie, de la alopecia, no sé cómo se diga. Hay muchas personas que andan calvas con la cabeza roja y esa cinta negra. Y podemos ver, este aeropuerto es multicultural, vas a encontrar personas de África, árabes, asiáticos, europeos, nórdicos, latinos. O sea, este aeropuerto conecta a Oceanía, a Asia, África, Europa y toda América con todos. Yo llegué a este aeropuerto porque es mi única conexión que tengo para viajar a Rusia, eh, debido al bloqueo que tiene por la invasión que le hizo Ucrania. Pues es el único aeropuerto que tiene vuelos para ir a Rusia. También está el de Dubái, pero es muy caro ir para allá, mucho tiempo. Si ya desde Cancún hasta acá hice prácticamente 12 horas, si hubiera seguido más lejos, hubiera tenido que quizás llegar acá o a Barcelona y hacer otra escala, ¿no? Mucho tiempo. Y desde aquí me queda Moscú unas 5 horas de vuelo, entonces me hace cómodo. Aquí te vas a encontrar con muchos corredores mecánicos y te van a aliviar de tanto caminar, pero es algo lento, pero te alivia. Si te quedan cerca de 3 horas o menos de 3 horas para tomar tu vuelo, no recorras todo el aeropuerto porque no te digo que te vas a perder, pero te vas a alejar mucho y es muy grande y al final vas a llegar muy cansado al abordaje. Probablemente no llegues, dependiendo de dónde estés. Si te toca la A y estás en la F, pues ya sabrás todo lo que tienes que caminar. Es muy fácil distraerse, es muy fácil alejarse de los puntos, entonces siempre circula donde estés más cerca y observando las pantallas porque te pueden cambiar las puertas en cualquier momento y
Vamos a correr para el otro lado. Aquí tenemos otro duty free. Ya la recomendación la hice. Algunos precios son tentadores. Cuando tú compres en un duty free te van a pedir tu pase de abordar, tu pasaporte, lo van a escanear y con eso ellos justifican que no tienes problema. Y ya con eso. Entonces, ahí hay más pantallas. Vamos a seguir usando estos corredores. Esta puerta F tiene 19 puertas y vamos en las 5. Calculen cuánto queda para llegar hasta el fondo después de regreso. Si alguien sabe cómo se llaman esta indumentaria que usan estas mujeres del Islam, y ojalá lo comente para saber qué nombre tienen. Eh, Hay muchas mujeres que traen como ese turbante, no sé qué, no sé cómo se llama, pero ahí va un calvo, como les digo. Hay muchas mujeres que viajan solas y traen toda cubierta su cara y solo se ven los ojos. Hay otras que solo se cubren el cuello, las orejas, pero es interesante ver la diversidad cultural. También vas a ver africanos que traen su, sus trajes característicos de su país o de su cultura, tanto hombres como mujeres. Vas a ver que traen unas ropas muy coloridas, llamativas, y me gusta este aeropuerto por esta diversidad que tiene. Otro duty free, hay muchos duty free. Esta es una zona de niños y ahí al lado hay una puerta de un baño familiar para que puedas entrar en familia al baño y ya hagas de tu aseo eh, con la privacidad que necesites. Estamos en la puerta 9, la F9. No puedo decirte que la F son vuelos a Europa o la F son vuelos para América, no, porque a veces he salido por la F, a veces salgo por la A veces salgo por la C, a veces por la D. Entonces, depende de la torre de control donde asigne eh, el vuelo con la aerolínea. Puedes decir que Turkish Airlines puede estar siempre fijo en un lugar, pero a veces por la demanda, pues mueven algunos aviones a otras, a otras puertas y uno de ellos puede ser el tuyo. Ya me cansé. No sé cuánto llevo caminando. Filmando, dice aquí que llevo como 19 minutos. Pero desde que me bajé del avión, sí ha pasado por lo menos una hora. Y aquí hay para comer, aquí puedes descansar, las pantallas. Si has observado en diferentes lugares de este aeropuerto, hay como
unas cubiertas metálicas. No son ceniceros, no se puede fumar. Aquí hay unas terrazas que sí lo puedes hacer. No son ceniceros, tampoco son macetas, tampoco son basureros. Son filtros de aire. Extraen, extraen el aire sucio o contaminado, lo absorben, lo chupan y ya el aire nuevo que sale por diferentes lugares del techo y también pueden salir por estos filtros. O sea, hay filtros que succionan y hay filtros que expulsan el aire nuevo. Estas sillas son duras, pero son cómodas. Hay algunas que no tienen divisiones de brazo y ya te puedes acostar. Si estás muy cansado, literalmente. También hay sofás, hay sillones. Está muy completo este aeropuerto. Vamos de regreso. Y una vez pedí un café y dejé empeñado un ojo. Tienen que saber calcular más o menos cuánto tiempo van a estar acá. Si ya vienen de Turquía, vienen de estar visitando Capadocia o Estambul, etcétera. Traten de comer allá cerca del hotel antes de salir. Porque aquí adentro, carísimo. Una hamburguesa con papas y refresco te va a salir por lo menos $25, por lo menos. Si le agregas salsa o lo quieres agrandar, pues la cuenta sube. Si vienes en familia, pues te estás gastando unas hamburguesas, combo casi o más de $100. No vale la pena comer aquí. Es caro. Vamos de regreso. Vamos a ir a la puerta E. Muchas puertas se parecen, pero es divertido. Así ya me canso y ya me duermo en el avión. Esos módulos naranjo que ves de color naranja son pantalla táctil. Tú ves en el mapa dónde estás y eliges dónde quieres ir y ya más o menos te señala la ruta que tienes que tomar. Aquí en este aeropuerto todo es fácil. Es grande, pero es fácil. Todas las puertas son como pasillos o corredores. Entonces, para llegar al núcleo del aeropuerto, tienes que estar en la puerta uno y llegar al núcleo. Si estás en la F11, en la F8, en la F7, pues sabes que tienes que ir hacia el uno para llegar al núcleo del aeropuerto. Y de ahí tomar otra puerta y ya con eso así te mueves. No hay conexiones entre medio, eso sí. No es que aquí en la mitad de la puerta ya voy a hacer un atajo. No hay, no existe eso. Qué recontra, ya me cansé.
Otra recomendación que te puedo dar es, si no traes efectivo, no cambies aquí adentro. Aquí adentro no. Afuera, cuando salgas, ahí también hay módulos de cambio de divisa. Ahí puede el precio estar un poquito mejor. Recuerden que la lira turca es muy volátil, es una de las más volátiles del mundo. Entonces, puedes hacer el cambio aquí adentro y al salir perdiste un 10%, un 5%. O también ganar, pero nunca vas a ganar aquí adentro, siempre vas a ganar afuera del aeropuerto. Bueno, dentro del mismo aeropuerto, pero afuera de la zona internacional. Y puedes traer monedas, centavos de dólar o euro, y en billetes cortos, pequeños, porque te los aceptan. Y ya puedes con eso pues usar un transfer o un bus que te lleve al centro de Turquía, de Estambul, perdón. Estamos en la zona europea, entonces cuando sales de este aeropuerto vas a estar en el distrito europeo. Ya cruzando el canal o el río, pues ya estarías en el distrito asiático. Otra recomendación que te doy es que si no vas a caminar en los corredores, apégate en la banda derecha para que dejes pasar a los que llevan prisa y te puedan adelantar fácilmente. Si no ves que viene alguien atrás, pues ya te quedas en el medio, pero eso es lo que de sentido común. No todos tienen el mismo tiempo que yo, que tengo que esperar 10 horas. Hay quienes llevan más prisa y pues es un sentido común de cortesía. No es una ley, no es una regla. Los carritos que ves acá con el Liga Pass eh, lo puedes usar. No lo manejas tú, choferean. Ya, si no sabes qué es el Liga Pass, pues es una tarjeta que te puede durar por una fracción de horas o por el día completo, 12 horas o 24 horas dentro del aeropuerto. Con eso puedes ir a una sala VIP, te puedes refrescar, bañar, usar los carritos de golf. Nunca lo he usado, entonces no sé cuánto cuesta. Ya más zona de descanso, cafetería. Como ven, nos estamos regresando al núcleo del Aeropuerto Internacional de Estambul. Es muy bonito este aeropuerto. Es lujoso, moderno, limpio y bonito. Esto es lo que va a pasar. Voy a caminar un poco hacia el corazón del aeropuerto, pero el acceso a la puerta E está a mi derecha. Y como vieron, ya habíamos estado aquí. Ahora ya me regreso y voy a girar hacia la izquierda a la puerta E.
Este no es el único acceso a la puerta E, pero aquí se puede ver que está como muy abandonado, muy frío, muy solitario. Estamos en el borde del corazón del aeropuerto. Estamos donde inicia la puerta F. Y aquí a la izquierda está la puerta E. Hacia allá no tengo idea qué van a hacer o qué es lo que hay, pero siempre veo como que están remodelando o están construyendo, terminando de crear cosas. No sé qué hay a la derecha. Y este ya es la puerta E. Y aquí a mi izquierda, en esta pared, están las tiendas que uno ve en el corazón o en el núcleo del aeropuerto de Estambul. Y entre medio de estas puertas, de estos muros, hay puertas. Esas puertas te pueden llevar al núcleo del aeropuerto de Estambul o lo puedes bordear como lo estoy haciendo yo. Aquí en el piso, ya, en esta puerta E, en el piso vas a encontrar unas líneas discontinuas, que es donde se mueven estos carritos. Trata de evitarlos, caminar por ahí. Mucha gente camina, no ve, no sabe o no ve que está pintado ahí. ¿Por qué? Porque te van a tocar el claxon. eh, Te van a tocar el claxon de que no dejas pasar y pues a veces es molesto que te estén diciendo que la estás cagando. Ya ven, mira. Entonces, la azul es de un sentido y la verde es de otro sentido y ya, trata de tomar atención a esas líneas para evitarte la pena de que te estén ahí avisando de muévete. Aquí hay más restaurantes, son todos caros. Yo puedo decir que la puerta E es de las más feas que tiene el aeropuerto de Estambul. Es como son como las puertas que están en el frontis o en la parte central del aeropuerto. Y no sé si calcularon bien el espacio o las aerolíneas no ponen orden, pero se hacen unas filas enormes y a veces tienes que pedir permiso para pasar, piensan que tú te quieres colar en la fila, o sea, mal, mal, mal. Esta puerta no me gusta. Todos estos carritos tienen chofer y se accede a ellos con el IGA Pass. Tienes que solicitar el transfer interno. Ya con eso, pues, te llevan de un punto a otro. No sé si es ilimitado, no sé si por tener el Liga Pass tienes un descuento o tienes una sola cortesía, no tengo idea. Ahí sí les fallo con el Liga Pass. Qué hermoso, se ve bonito. El tema de los sabores, no sé si sea tan agradable. No soy muy valiente yo con los sabores.
los sabores de otros países o de otras cosas. Soy melindroso, pero se ve que tiene mucha higiene, pero en temas de sabor y precio no tengo idea. Ahora, aquí está el acceso a la puerta E. Si sigo derecho, voy a llegar a otra puerta. En la puerta D, más allá está la C, no está por aquí, sino que te sigues por ese pasillo, en vez de doblar a esta que estoy bajando, te sigues y llegas a la C, después llegas a la B, después a la A. Ya estoy cansado, cansadísimo. Si no tienes hijos, evita mirar allá donde están los niños, o sea, evítate eso de que te confundan o te consideren ser indeseable. Pásate de largo, ni mires. Y acá podemos ver, están por abordar en las diferentes puertas de, del ala D. Yo diría más bien ala o corredor D, más que puertas. Es enorme y hay muchas puertas aquí adentro. La misma recomendación, no pisar aquí donde estoy caminando porque viene el carrito. Aquí hay más restaurantes, lo mismo que vas a encontrar en todas las salas o pasillos, siempre casi encuentras lo mismo, no, no varía tanto. Así que si conoces una, ya es suficiente. Todas son iguales casi. Ahora, si te lo quieres recorrer todo, ármate de valor porque va a ser como 2 horas y media en que recorras todo el aeropuerto. Estoy agotado, pero haré que este video valga la pena. Tiene que valer la pena. No sé ustedes cómo están viendo este aeropuerto, si ya se aburrieron, si ya es mucho, pero habrá quien lo quiera ver completo. Si van a abandonar el video, pues por lo menos regálenme un like, suscríbanse, valoren mi esfuerzo. No soy molesto con el spam. Háganlo con todo cariño. Ya van entendiendo, ya van viendo la dinámica, la diferencia cuando uno ve videos cortados y editados, pues no sabes muy bien
el esquema del aeropuerto. Aquí ya por lo menos ya entendieron que pasando migración y seguridad, pues te encuentras con el corazón del Aeropuerto Internacional de Estambul, en que se extiende hacia la izquierda y hacia la derecha, con, con locales o centros o rentas de locales en el centro. Y atrás de estos locales, pues está otro pasillo, otro corredor, y te llevan a la D, a la E. La E es la que atraviesa por atrás del corazón. Esa es la E. Y después se convierte en C. Y esta es la D. Ya me confundí. A ver. Tenemos el corazón del aeropuerto de Estambul. A mano derecha, al fondo, está la F. Atrás de las tiendas que están hacia el frente, llegando de migración, están las tiendas. Atrás está la D y está la C. Y la E, perdón, la E y la C, y la D donde estamos ahora, que es como un ala, es como un pasillo. Tenemos que regresarnos por donde vinimos. Llegamos nuevamente a la aprendí, a la E, y de ahí caminamos hacia la derecha, rumbo a la C. Aquí hay muchos duty free. Ahora vas a ver que cada puerta, hay puertas que están más llenas, otras más vacías de pasajeros. Depende del horario. Por ejemplo, el horario que estoy caminando, que son prácticamente las 9 de la noche. En el horario que estoy, en esta ala o en este corredor D, pues no hay vuelos ejecutándose para salir. Sí deben haber, pero no hay en abundancia. Esto puede ser por un tema, por la hora, puede ser por un tema de asignación del aeropuerto, como para limpiar o mantener, me voy a regresar. Al final es lo mismo. Cansado, ya me cansé. Voy a llegar al fondo y es lo mismo, ya lo vimos en el F, es lo mismo. Y no sé si Torre de Control asigna para, para mantener a la gente agrupadas o los mantienen el aeropuerto con limpieza, no sé por qué. Hay horas que hay un ala o una puerta, en este caso la D, está más vacía que la F. Después va a estar esta más llena que la F y van a haber horas que van a estar todas llenas. Así que cuando vean en pantalla que les toca un vuelo y están por el pasillo correcto, no duden. Si lo ven abandonado, lo ven muy solitario, no piensen que se perdieron, no piensen que se están equivocando. Simplemente así es el aeropuerto de Estambul, tan grande que se ve vacío. Pero hay horas y hay fechas en donde esto es insoportable. Ya me cansé, ya voy a empezar a caminar por aquí. Uf. Ya quiero llegar a la E. Ni siquiera he visto la pantalla, qué vuelo, dónde está mi vuelo. Faltan muchas horas.
Ya me cansé, ya una vez que corte este video, voy a ir al baño, me voy a ir a asear los pies, me voy a cambiar calcetines, voy a ver por qué me está sonando, los tenis, como si tuviera una piedrita, algo. Ya, ya estoy caminando mucho. Considera todo lo que caminé del avión a migración, de migración a la maleta, de la maleta salí del aeropuerto. Tuve que ir a buscar la escalera mecánica, subir, caminar a encontrar cuál es la letra donde tengo que documentar. De ahí caminar aquí adentro con ustedes. O sea, llevo ya un buen rato caminando. Yo creo que ya llevo como unos 30,000 pasos de que me bajé del avión. Lo que queda son muchas horas, pero por la hora que es, no es recomendable. Si no tengo un hotel donde llegar, no tengo claro qué voy a hacer en Estambul en la noche, mejor quédate acá. No, no vayas a ir de explorador porque en las noches los animales son otros y te pueden dejar en el centro histórico y no sabes si a cierta hora pues no es conveniente estar en el centro histórico. O no sabes si a cierta hora ya los transfers ya no van a pasar porque los vuelos de salida no son a esa hora y tienes que esperar a, a que los transfers pasen por algún hotel para que puedas pagar un bus. Mejor de noche, quédate en el aeropuerto. Si no tienes un hotel reservado, no tienes claro dónde vas a llegar, no salgas. Quédate aquí adentro, siéntate, descansa. Lo único malo son los vuelos. Yo no quiero estar sentado porque en el avión voy a seguir sentado y prefiero descansar mi ceder, estirar los pies, hincharlo de tanto caminar, cansarme para poder dormir. Siempre me cuesta dormir en esos vuelos. No por miedo, sino por una especie de claustrofobia que tengo. Me siento apretado, se me va el aire y tengo que inhalar clombuterol. Y ya de ahí me relajo y si me duermo, pues bien, ese día estaré todo el vuelo despierto. Y ya vieron, casas de cambio, no las usen aquí adentro. Aquí ya estamos regresando a la E, vamos a ir a la C, duty free. Acá a la derecha hay unas camas donde tú pagas por una fracción de tiempo y te acuestas y descansas y te aíslas un rato. Están ahí los juegos, puedes jugar ahí con tus amigos, familia. Si vienes solo, no, no te lo recomiendo porque todos son para jugar con más de una persona. Y este es el aeropuerto. Y ahora vamos a la C, al ala C o al corredor C, al pasillo C. Madre mía, vean hacia el fondo. Todo eso tengo que caminar. Sería la C. Vamos para allá. Ya estuvimos allá. Y ya. Todo eso que está hacia allá al fondo es la C.
Estas pantallas, estas que ven aquí eso que ven como vegetales con plantas, son áreas de descanso que, que humidifican. Tú entras y es gratis. Si tú ves que hay un lugar disponible, pues te acuestas y te pones a descansar ahí y vas a ver que cada cierto rato eh, sale como, salen como brisitas para que humidifique el aire por si tienes la nariz seca, por como como un ambiente aislado que hay. Como ven, lo que les digo desde un inicio, las puertas, la gente se forma y obstruye el paso. Ahí ya pueden ir al corazón del aeropuerto, donde está todo el núcleo. Y ahora vamos hacia la C. Esto fue como un error de las aerolíneas o del aeropuerto, pero estas puertas están como muy pegadas al pasillo y la gente se forma y en vez de formarse hacia los laterales, se forma atravesando el pasillo y obstruyen muchas veces el camino. Aquí hay más restaurantes. Esta es la C2. Lo bueno de la C es que es igual de corta que la E. Los muchos deben tener siete puertas. No, no es como la F o la B o la A o la D que tienen 19. Son muy grandes. El tema de las pantallas. El tema de las pantallas. Son letras muy chicas. Así que más o menos tienes que ver por lo menos la hora que te toca. La hora que te toca el vuelo, ya calculas y dices por ahí anda y por ahí lo buscas. Pero son muy chicas las letras y probablemente yo ya no veo bien porque se ven algo borrosas a veces. Hay pantallas que sí, hay pantallas que sí se ven muy bien y hay pantallas que no se ven para nada y pues haces fatiga ahí para ver tu vuelo. Como ven, esta zona pues ya está más despejada que la que estaba más atrás, donde había ya un vuelo abordando, pues la gente ya estaba obstruyendo el pasillo. ¿Ven? No se alcanza a ver bien, está muy alto. Ahí hay otra área humidificante. Vamos a entrar. Y ahí ya te acuestas, bueno, te reclinas y ya descansas. Generalmente está lleno siempre, pero ya saben, si les toca muchas horas, pues pueden venir aquí a la C a esconderse. Está vacío, la gente no se la sabe, ya, ya la usan y pueden perder varias horas descansando. ¿Se acuerdan cuando salimos de la F que tuvimos que caminar y se veía como vacío? Pues este es el otro extremo de la C y aquí ya está la B. Aquí ya bajas, como allá bajabas en la F, aquí ya estás bajando a la B.
y este te va a llevar a la B y la A. Y ya, este es el otro extremo eh, del aeropuerto. Estábamos Fuimos hacia el extremo derecho, ahora estamos en el extremo izquierdo. Y aquí en el medio están todas las tiendas de renombre, de franquicias, eh, está todo aquí. Como que se parece, porque en el otro extremo también había una tienda de electrónica y en este extremo también hay una tienda de electrónica. Vimos allá a Michael Kors, que está a mi derecha, más duty free. Pero eso sí, la iluminación, el olor, la distribución, los colores, todo es hermoso aquí adentro. No huele mal, no huele a humedad, no huele a que no limpian, huele muy bien. Tienes, tienes marcas, algunas muy caras, otras con productos que cuestan miles de dólares, otras cientos de dólares y otras muy baratas. Pero comprar en el aeropuerto, créeme, vale la pena, siempre estás pagando más. Aunque digan que está libre de impuestos y eso, pagas más. Ahí está en segunda planta, está la zona de comida. Ahí está el McDonald's, Popeyes, Carl Jr., Barro. No recuerdo cuáles más había. Y aquí ya hay como restaurantes como en islas. O sea, cada, cada grupito, por ejemplo, aquí es un restaurante. Aquí es otro. Ahí hay otro. Y todos te venden y ya te puedes sentar en una zona comunitaria o bien en una zona reservada para el resto. Pero es muy limpio, no encuentras basura. O sea, si alguien se levanta, inmediatamente llega un turco y lo limpia. Aquí ya estamos en la zona de duty free. Sí, todos los recuerdos que vieron, si estuvieron en Turquía, en Estambul, en el interior, debieron haberlo comprado allá. Si no, si están de paso como yo, lo pueden comprar aquí, pero van a pagar la tarifa de aeropuerto. Una playera que venga una playera con la bandera de Turquía, pues aquí la vas a pagar 3, 4 veces más que si lo hubieras comprado de turista. Pero si andas de tránsito, pues y la quieres, no te queda de otra. Como ven, es muy hermoso, o sea, la iluminación, el diseño, la armonía, los letreros, las pantallas. Te hace pensar como que estás como en Las Vegas, pero dentro de un aeropuerto. No hay casino, pero es como Las Vegas, es como estar en algún lugar muy iluminado y cada iluminación no interfiere con la del lado o con la del frente. Está muy bien diseñado este aeropuerto, como hecho por profesionales. Vean, no tengo, no tengo quejas con el aeropuerto. Es muy grande, sí, pero eres libre de caminarlo todo.
o solamente ir a lo tuyo, eh, llegar, estar aquí en el núcleo, caminar lento, ver productos, ver precios, irte al otro lado, al frente, y ver la hora y abordar. O puedes irte a dormir en el hotel, en restaurantes VIP, puedes irte directamente a comer, te van a salir como $25 la hamburguesa, el combo. Puedes hacer lo que quieras. O sea, aquí hay para todo. No, no está hecho para que estés obligado a estar aquí en el medio. O sea, te puedes ir a dormir. Ya cuando lo conoces, la idea de este video es que conozcas la dinámica del aeropuerto, sepas qué tan grande es, dónde están sus salas, sus pasillos, sus secciones, y sepas que en el medio está todo, y ya en cada ala, pues, hay duty free, hay algún restaurante tipo isla, algún bar tipo isla, casas de cambio, baño, pantallas, corredores, y eso es todo lo que vas a encontrar en estos pasillos. Y aquí en el medio, pues puedes echarte un taco de ojos de estar viendo eh, artículos, joyerías, relojes, ropa, ver las pantallas gigantes, ver a personas de otros países, cómo vienen vestidos, cómo escucharlos cómo hablan. eh, Puedes hacer lo que quieras. Eh, yo te recomiendo que pues seas libre y lo pases bien. El aeropuerto no tiene ningún problema, ningún impedimento para que no lo pases bien. Mi tarjeta no tiene crédito para entrar a esa tienda. Cansadito. Una vueltita. Vamos a ir a revisar así muy superficial, eh, la A y la B. Vamos a bajar un poquito. Doy la vuelta así como para decir aquí estoy y ya me regreso. Ya los pies, créanme. Más de una hora grabando, más otra hora desde que salí del avión, más las horas que estuve en el avión. Créanme, estoy cansado, estoy agotado, fastidiado. Quiero asearme, comer algo. Aquí en la mochila traigo ahí mi contrabando de sándwich. Mientras esté sellado, pues no te dirán nada. Si está abierto, pues ellos lo escanean y te podrán decir que esto no entra o esto sí. Cada aeropuerto tiene sus propias reglas, algunos son más laxos que otros. Y ya, como pueden ver, espero que hayan aprendido la dinámica de este aeropuerto. Recuerden, abajo está la llegada, tienen que subir, pero para eso tienen que salir del aeropuerto, tienen que buscar la escalera mecánica para subir, de ahí tienen que documentar si tienen otra aerolínea, eh, y si no, pues con el check-in electrónico, la aerolínea, por ejemplo, Turkish Airlines, si va al destino final, pues ya esta aerolínea se encarga de pasar la maleta de un avión a otro. Y tú lo único que tienes que hacer es tener tu pase electrónico y evitas documentar. Tienes que documentar, pues tienes que dejar la maleta allá abajo, salir, subir, hacer el check-in, documentar, entregar la maleta, pasar migración, pasar seguridad y estar aquí. Ya aquí adentro, pues saben que el medio es todo el centro comercial del Aeropuerto Internacional de Estambul y hacia los extremos.
están como los pasillos, las salas, con sus puertas, y las pantallas son las que te van a indicar, a dónde vas a abordar. Estas prácticamente, cuando faltan 2 horas y 55 minutos, no son 3 horas, 2 horas y 55 minutos, va a aparecer en pantalla la puerta que te toca. Tendrás que dirigirte a ella y siempre mirando las pantallas, porque te la pueden cambiar, eh, a criterio de la torre de control, ya sea porque hay una emergencia, ya sea por un evento climático, ya sea porque la torre de control decide, te la puede cambiar. Generalmente no lo hacen. Una vez que ya asignan la sala, la puerta, y ya te quedas, pero puede pasar. Entonces siempre revisa la pantalla constantemente. No te duermas, no llegues al lugar y digas: "Okey". ¿Por qué? Porque te puedes dormir, nadie te va a despertar para decir: "Señor, ¿va a abordar en este vuelo?". No, nadie va a ir contigo a molestar tu descanso. Entonces, te puedes quedar dormido profundamente. Se considera la caminata que tienes que hacer, cansa a cualquiera. Bir şey olduğu zaman bize de Muy soruyorlar. matado, Diyorlar ki, pero lo principal de este video es largo, pude haber hecho más corto. Lo principal de este video es de que lo vivas, que mi cámara sean tus ojos y te sientas más seguro, segura. Si es primera vez que vas a llegar a este aeropuerto, ¿qué tienes que hacer? O cómo es la estructura, el diseño, para que tú decidas: vi una tienda, pues voy a ir a esta tienda, está a la derecha, está a la izquierda. O simplemente, pues, vas a caminar como lo estoy haciendo yo, o vas a descansar, con la seguridad de que sabes cómo está distribuido el aeropuerto. Y sí, yo creo que voy a bajar, voy a darme así como el airecito allá abajo, y ya voy a terminar el video porque la verdad ya esto ya me duelen los pies, créanme, estoy agotado. Y aquí pueden ver lo mismo como estaba en la otra zona, solo que acá hay más restaurantes. Allá en la F, en esta parte de la izquierda, no estaba tan lleno de islas, de bares o de restaurantes. Allá solamente estaba el Starbucks. Aquí ya por lo menos vemos un bar y hay un restaurante, una isla. Y es lo mismo. Si yo camino para allá, me voy a encontrar que, pues, es el corredor, mecánico que está en el medio, y van a estar las puertas, la A1, la A2, la A3, la B5, etcétera. Te vas a encontrar todo para allá, como ya lo vimos en la D, lo vimos en la F, lo vimos en la S, y para allá está la B. Entonces, yo creo que más allá hay una bandera, pues ya la voy a terminar. Más duty free, ahí está la bandera, para allá voy a ir. Pues espero que le haya gustado. Es largo, ojalá lo hayan visto hasta el final. La idea era enseñarles el aeropuerto, explicarles según mi concepción de cómo es el aeropuerto, y, y pues les sirve para que tomen seguridad y no tengan miedo al llegar a este aeropuerto. Nos vemos. Gracias.